Me acompaña desde Maracaibo, Dayana Palmar, coordinadora de proyectos de la Comisión para los Derechos Humanos del Zulia CODES. Bienvenida, Dayana, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muchas gracias por la invitación. Bueno, más bien, muchísimas gracias a ti por haber permitido tenerte en el programa del venezolano hoy, porque estás hablando desde Maracaibo, lo conversábamos minutos antes, y sobre Maracaibo siempre los titulares son muy preocupantes, dramáticos y en algunos casos incluso invisibilizados. Por eso el interés del equipo de producción y del grupo editorial venezolano de darle tribuna a lo que ocurre en nuestra queridísima Maracaibo y el estado Zulia. La primera pregunta, Dayana, es para orientar a nuestra audiencia y es sobre justamente qué es la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia CODES y qué acciones concretamente realiza. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación y por esta ventana para hablar de la labor que hacemos desde CODES. CODES es una organización de la sociedad civil que desde 2014 está dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en el estado Zulia. Desde entonces hemos seguido el trabajo de acompañamiento a velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el Zulia a raíz de las manifestaciones antigubernamentales de 2014, donde hubo todo un escenario de violaciones masivas a los derechos humanos con detenciones arbitrarias, allanamientos, y a medida que fueron pasando los años 2014, 2015, 2016, 2017, la situación de derechos humanos, así como el resto del país, en el Zulia también se fue agravando debido al contexto de la emergencia humanitaria compleja y la violación de otros derechos que también han sido documentados, como es el derecho a la salud, derecho a una alimentación adecuada, derecho a un nivel de vida adecuado, y todas estas situaciones que se han sumado a lo que es la precarización de la vida en el sur. Dayana, y según los estudios, porque efectivamente ustedes realizan y emiten informes, boletines, ¿cierto? Que fundamentan en investigaciones y que documentan concretamente, ¿cierto? Entonces, esos estudios y esos informes revelan que cuáles son los derechos humanos más vulnerados en el Zulia. ¿Cuáles son? Bueno, en el contexto de los estudios que nosotros realizamos, las principales preocupaciones van orientadas a la situación de inseguridad alimentaria de los hogares, que se ha agravado desde 2018. Eh, Desde CODES hemos documentado que 8 de cada 10 hogares en Maracaibo han manifestado que el alto costo de los alimentos es su principal preocupación a la hora de acceder a una alimentación adecuada. 6 de cada 10 hogares en Maracaibo, en el Zulia, también comen 2 veces al día. En el Zulia también se implementan estrategias de sobrevivencia para acceder a los alimentos. Esto lo evidenciamos en el último informe que publicamos en junio de este año y que comprende un estudio de lo que fue el inicio del año, los 3 primeros meses del año 2021, en donde se evidencia que la situación de los hogares en el Zulia, en los 5 municipios más poblados, que son Maracaibo como capital, también está Cabimas, Lagunillas, eh, Mara, que es un municipio con una población importante a nivel Sí. indígena, Ajá. y también San Francisco, es una situación donde los hogares han sido impulsados a adoptar estrategias de sobrevivencia para acceder a los alimentos. Estas estrategias se refieren a comer menos, a comer porciones de cantidad de comida cada vez menor, los adultos se sacrifican para darle de comer a los niños, se gastan los ahorros para acceder a los alimentos, se trabaja a cambio de los alimentos. Entonces, en este estudio nosotros sacamos el índice de estrategias de sobrevivencia, es el índice IES, uno de los índices de seguridad alimentaria, y en Maracaibo este índice tiene una puntuación de 31 puntos, algo sumamente alto. Sí. El más alto que descubrimos en este estudio es de 56. Y bueno, la situación de inseguridad alimentaria sigue siendo una de nuestras mayores preocupaciones, aunado al hecho de que también la calidad de la dieta en los hogares de Maracaibo ha disminuido bastante. Básicamente se basa en cereales, tubérculos, como, bueno,
como lo es la arepa, el plátano, la yuca, para comer. El consumo de proteínas también es bastante disminuido, y no nos referimos a proteínas como la carne o el pollo, sino a que se está consumiendo proteínas como el huevo o el queso, prioritariamente. Los vegetales y las frutas también es una situación que está bastante, que ya también escapa de la mesa de los hogares. 8 de cada 10 hogares dicen no consumir ni frutas ni vegetales a la semana. Ahora, Dayana, los motivos: precios dolarizados, escasez, o el mercado efectivamente se ofrece, para ilustrar un poco esa inseguridad alimentaria. Ya sabemos que efectivamente los hogares en el Zulia tienen dificultades para poder hacerse de alimentos y para poderse alimentar y nutrir. Pero los motivos es justamente el alto costo de los alimentos, básicamente. Sí, la hiperinflación que ha venido creciendo todos estos años, la hemos podido evidenciar a través de un monitoreo de precios de alimentos que también publicamos cada 15 días en nuestro portal web y en nuestras redes sociales. A eso se suma la dolarización de facto, que desde principios de la pandemia se ha hecho más evidente en los mercados de Maracaibo. Y también hay otras razones que exacerban de alguna manera la situación de inseguridad alimentaria, como lo es la escasez de combustible. Los productores también han manifestado que el acceso al combustible ha disminuido su producción, ha comprometido también la poca producción que se realiza para tener productivas las maquinarias y todos los insumos que se requieren. Es insostenible, es una situación que también se ha denunciado desde el sector ganadero y el sector agropecuario, que se mantengan, que se equilibren estos costos, porque el costo lo termina pagando siempre el consumidor. A la par de eso, existen, claro, los programas estatales, como lo son las cajas CLAD, como lo son los bonos, pero esto no se traduce en una ayuda real que pueda asegurar a las familias quiera acceder a una alimentación adecuada. La caja CLAD también en las encuestas que nosotros hemos publicado se ha alertado acerca de la inviabilidad del programa, porque en el año apenas la mayoría de los hogares lo pueden recibir 2 o 3 veces al año. 2 o 3 veces al año. Imagínate, porque sí, justamente hablaba con un familiar en Maracaibo y me mencionó la caja CLAD, que además me decía que ha disminuido incluso la calidad del alimento, que ya de por sí, desde el inicio, parece, del programa, ya no eran como muy nutritivos. Ahora me dice que ya efectivamente de verdad no le da ningún valor nutricional ni alimentario a la caja CLAD. Dice que son prácticamente productos de segunda. Sí, sí, eso es algo que también la misma población a través de nuestras encuestas ha dicho. O sea, el 100%, más del 90% de los hogares dice que no contiene los alimentos requeridos para garantizar una alimentación adecuada. Entonces vemos este problema sumado a la frecuencia, que como se garantizó que el programa CLAD iba a ser distribuido cada 15 días, esto no está sucediendo. Sí. Desde CODECI, por eso es que la situación de inseguridad alimentaria ha sido una de nuestras mayores preocupaciones, aunado a todo lo que ha sido la precarización de los servicios públicos en materia de electricidad, en materia de agua y en materia de gas. Otra de nuestras líneas de investigación en la que nosotros hacemos alertas y llamados a las autoridades gubernamentales es también atender la situación de violencia policial, que nosotros hemos seguido también desde hace. Ahora, Dayana, me gustaría detenernos sobre la escasez, ¿no? De agua potable, las fallas en el servicio de agua potable en Maracaibo, porque es efectiva en Maracaibo y en todo el Zulia, no solamente en Maracaibo, hay que decirlo. Seguramente tú vas a validar esta información, pero es crónico, porque efectivamente escasea el agua en Maracaibo. Sí, a inicios de la pandemia también fue una situación que nos preocupó, porque dicen, o sea, según recomendación de la OMS,
La principal medida para prevenir el contagio del COVID es lavarse bien las manos. A esto no pueden acceder la mayoría de los hogares en Maracaibo, debido a que no cuentan con un suministro regular de agua. Si no cuentan con un suministro regular de agua, tienen que comprar agua a través de camiones cisternas o hacerse de agua a través de formas improvisadas, pozos comunitarios o tuberías que están dispuestas en las cañadas. Entonces, esta situación también la hemos reportado. Recientemente, durante los meses de mayo y junio, se reportó un alto contagio, un alto porcentaje de casos de COVID aquí en Maracaibo. El Hospital Universitario de Maracaibo, que fue declarado como Hospital Centinela del sur de Maracaibo, estaba colapsado. Durante esos meses se vivió también una crisis de agua sumamente importante, porque si bien el agua llegó a comunidades, llegó absolutamente turbia. Recibimos reportes de ciertos sectores del norte, oeste, sur y este de Maracaibo diciendo que el agua no estaba apta para el consumo humano. En uno de los reportajes que hicimos precisamente para visibilizar esta situación, que se llama Rostros de la Emergencia. Sí, lo vimos. Te felicito por esa iniciativa, Dayana. De hecho, debo decirle a la audiencia que me motivó a hacer contacto con ustedes cuando yo vi el trabajo periodístico que se publicó. Nosotros los publicamos en el Venezolano Colombia, como unas extraordinarias también fotografías de María Alejandra Sánchez y unos textos también de un periodista venezolano. De verdad que una iniciativa, porque efectivamente lograron visibilizar. Era realmente, uno lograba estar allí y poder tener una empatía profunda con lo que estaba ocurriendo, porque lo reflejó muy bien. Sí, bueno, sí, precisamente hicimos ese reportaje para visibilizar la realidad de estas personas que deben caminar para acceder a una fuente de agua. Otra de las recomendaciones también de la Organización Mundial de la Salud para que alguna persona pueda tener el derecho al agua y acceso al agua es que la fuente de agua no debe estar lejos de 1000 metros. Y bueno, estas personas tienen que caminar 3 hasta 5 kilómetros por hacerse de un galón de agua. No, Entonces, sí, una situación verdaderamente preocupante, y digo el verbo preocupante porque se denuncia, listo, nos preocupamos, hacemos público, lo ponemos, como dicen, en la agenda pública esta situación. ¿Y qué hace CODES una vez tiene documentada esta situación? Estos informes son distribuidos y enviados a organismos internacionales, organismos nacionales, autoridades, para poder tomar medidas. ¿Y han tenido respuesta? sí, como organizaciones de la sociedad civil, así como lo hacen las otras ONG en Venezuela que son aliadas, nosotros enviamos estos reportes para la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, para los relatores en materia de derechos humanos de Naciones Unidas. También se alerta a las autoridades gubernamentales para que estén al tanto de estas situaciones, porque la garantía y protección de los derechos humanos es una obligación del Estado venezolano, Del Estado, sí. como es una obligación del Estado venezolano que nace de los pactos internacionales que el Estado venezolano ha suscrito, y por ende tiene que garantizar siempre las mejores condiciones de vida posible para la población. Sí, Dayana, me llamó la atención una frase en la página web de CODES, y es justamente sobre la violencia policial, porque afirmaba de un aumento de la violencia policial en el Zulia. ¿Qué llama CODES violencia policial? Bueno, hacemos un monitoreo acerca de los casos de muertes por violencia policial en el Zulia. Estas son las muertes que suceden en el marco de enfrentamientos policiales. Nos ha llamado la atención en estos últimos años que son cifras que son muy elevadas y que se conoce poco de las circunstancias que rodean esas muertes, de las personas que fallecen en esos operativos policiales, sus nombres, sus edades. Se trata de situaciones preocupantes porque en Venezuela no existe la pena de muerte.
todas las personas tienen derecho a un juicio y el Estado debe asegurar que precisamente tengan acceso a ese proceso, a ese debido proceso. Y tiene que velar también por la vida y la seguridad de las personas. En CODES hemos documentado casos de violencia policial desde 2018. ¿Cuántos, Dayana? Cuando Sabemos, cifras tenemos. Sí, este monitoreo nace de lo que del reporte que se hace a través de medios de comunicación. En 2018 esta cifra fue de 279 personas. En 2019 la cifra que nosotros documentamos fue de 657 personas asesinadas en el marco de enfrentamientos policiales. Esto implica también un aumento importante. En el año 2020 hubo 586 y para el primer trimestre de enero-junio 2021 sí hubo un decrecimiento de 158 personas asesinadas en el marco de operaciones policiales. La mayoría de las muertes son imputables en el Zulia a cuerpos adscritos al gobierno regional y luego le siguen otros cuerpos policiales como son las FAES y también el 6CPC. Esta situación de violencia policial también ha sido alertada por la Oficina de la Alta Comisionada, quien pidió en 2019 la eliminación de la disolución de las FAES como cuerpo policial, porque esta es una política que es sumamente preocupante porque se puede inferir de que se trata de ejecuciones extrajudiciales. Y el Estado, como garante y protector del derecho a la vida, debe garantizar que esto no sea así, sino que los operativos policiales funcionen con una perspectiva de derechos humanos. Dayana, ustedes, en comparación con otras ciudades de Venezuela, este panorama bien doloroso que has descrito de Maracaibo, ¿es similar en otros estados y ciudades de Venezuela o en Maracaibo, como se dice, efectivamente es como la ciudad o el Zulia, el estado más condenado por la tragedia que vive Venezuela? Bueno, sí, la emergencia humanitaria compleja en Venezuela afecta a toda la población. Hay algunas poblaciones que las afecta de manera particular. Creo que esa es la situación del Zulia, que tiene una situación particular, es un estado fronterizo. Es un estado que también tuvo la cuota más dura en plena crisis eléctrica, con todo lo que sucedió en el apagón nacional de marzo de 2019 y los subsecuentes apagones. El Zulia tuvo la cuota de racionamiento más dura, en un momento fue hasta de 12 horas al día sin electricidad. Y en ese sentido, la preocupación gira en torno a la situación del derecho al nivel de vida adecuado que tienen todas las personas. Similar situación también la está viviendo ahora los estados andinos, que también reportan cortes eléctricos con frecuencia. Caracas también recientemente también se ha sumado a ser ciudad también en donde también están efectuándose estos cortes eléctricos. En cuanto a la violencia policial, también hay estados que están también particularmente afectados por esta situación. Uno de ellos es Caracas también. En Caracas, tanto Provea, que es una organización nacional, y el Centro Gumillas también se hacen reportes de este tipo en Caracas. También ocurren en Lara situaciones de violencia policial. Y bueno, con respecto a eso, desde las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, hemos hecho este trabajo de documentación, de visibilización y demostrar de que existen estas situaciones que afectan los derechos humanos de las personas, Sí. que el Estado tiene obligaciones en materia de derechos humanos que debe cumplir, y que bueno, con el acompañamiento que ha hecho la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, así como los relatores en materia de derechos humanos, y ahora también la Misión Internacional Independiente de Hechos está investigando las graves vulneraciones a los derechos humanos que se han configurado como crímenes de lesa humanidad. Esperamos pues que el Estado venezolano asuma su responsabilidad
ayude a las víctimas a buscar justicia en casos de vulneraciones graves de los derechos humanos, se enjuicien a los responsables de estas graves violaciones de los derechos humanos y en general se garantice que la población venezolana y que el venezolano pueda vivir bien, pueda tener condiciones de vida dignas y acceder a sus derechos fundamentales, como es la alimentación, el agua, el derecho a un nivel de vida adecuado, bueno, entre otros. Te agradezco muchísimo, Dayana, haber compartido con nosotros y haber, bueno, pasado lamentablemente, transmitido unas postales de nuestro querido estado Zulia, nuestro querido Maracaibo, lamentables. Esperemos que la situación se mejore. Yo creo que es un llamado a las autoridades internacionales también para actuar y poder contribuir para la ayuda humanitaria para Venezuela y en este caso para el Zulia. Dayana, los interesados en hacer contacto con ustedes, ¿cómo pueden ponerse en contacto? Página web, redes sociales. Bueno, sí, pueden seguir todo lo que es nuestro trabajo a través de nuestra página web, que es www.codes.org, y también seguirnos en redes sociales como @codes, CODHEZ, en Twitter, Instagram y Facebook. Bueno, muchísimas gracias, Dayana. Un saludo Muchas muy especial. gracias por, Chao. muchas gracias por la invitación y por la ventana para hablar de la situación de aquí en el sur. Muchas gracias, José Ramón. Más bien, gracias a ti, Dayana. Y a ustedes, gracias como siempre por acompañarnos. Chao.